Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos asista en esta mañana, que sea el Señor guardando nuestros corazones y avivando nuestras almas para que su Espíritu Santo guíe nuestros corazones. ¿Qué les parece si antes de iniciar a orar vamos a nuestras Biblias? Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 21 al 31. Gálatas, capítulo 4, versículo del 21 al 31. Capítulo 4, versículo del 21 al 31. Dice así la palabra del Señor. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿y no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos. Bendito Dios soberano, Padre eterno, cuán bueno eres tú, Señor, al permitirnos hoy estar aquí en este tu día. Perdona, Señor, nuestras debilidades, perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos. Que tu misericordia, Señor, sea guiándonos y guardándonos, Señor, en este tu día. Te pido que cuides mi alma, Señor, que me permitas, Señor, enseñar con denuedo a mis hermanos, Señor, abre sus oídos y sus corazones y que oren por mí, bendito Dios, para que seas tú exaltado en esta mañana. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la carta de los Gálatas es la defensa de Pablo, ¿sí? Es una defensa hacia el Evangelio. Está defendiendo el Evangelio de la verdad. Ya hemos visto en todas las enseñanzas anteriores cómo Pablo se levanta en alarma contra los Gálatas debido a que hay un legalismo que se ha levantado entre ellos, ¿sí? Una raíz de legalismo que se ha levantado entre ellos, creyendo que tienen que hacer más cosas para agradarle al Señor. La enseñanza hoy se titula Libres en Cristo y vamos a utilizar la carta a los Gálatas el capítulo 4 del versículo 21 al 31. Y esto extiende un poderoso llamado a la libertad. Vamos a ver en estos textos que Pablo está haciendo un llamado a la libertad para que en serio reconozcamos que somos libres en Cristo. Este pasaje presenta uno de los momentos más intensos de Pablo y lo va a usar por medio de una alegoría, ¿sí? Él va a usar una alegoría para lograr explicar qué es lo que está pasando con los Gálatas. ¿Cuál va a ser la alegoría? La historia de Agar y Sara. Es importante aclarar que normalmente Pablo no escribe sus cartas de esta manera. Es una forma particular de escribir en este momento. Él escribe de manera particular. Normalmente siempre cuando escribe utiliza argumentos lógicos y muy teológicos. Esta vez él utiliza una alegoría como un recurso literario basado en hechos históricos reales utilizando a estos dos personajes.
¿Qué quiere presentar Pablo a través de esta carta? Dos caminos. Uno le podríamos llamar el camino de la carne, que le llamaríamos el legalismo, y otro camino, el del espíritu, o sea, el de la gracia. ¿Qué es una alegoría? ¿Sí? ¿Qué es una alegoría? Voy a tratar, creo que lo escribí de la manera más sencilla posible. Si de pronto alguien queda confundido, no importa, podemos aclararlo. Pero una alegoría es una manera de contar algo para explicar una idea más profunda. ¿Sí? Se cuenta algo, vamos a contar una cosa totalmente diferente, pero realmente la idea que pretende dar esto que estamos contando es más profunda. Es como cuando usamos una historia o una comparación para ayudar a entender una verdad importante. Por ejemplo, Pablo usa este pasaje de las dos mujeres, que son dos mujeres reales, dos mujeres que existieron en la historia, Sara y Agar, para enseñarnos que hay dos formas de vivir. Una confiando en nuestras fuerzas y otra confiando en las promesas de Dios. En este caso, utiliza a Sara. ¿Sí? No está diciendo que ellas son el pacto. No está diciendo que ellas son la imagen del pacto. Está utilizando la historia de ellas como una alegoría para llevarnos a entender un mensaje aún más profundo. Vamos a ver el primer punto al que nos lleva este texto. Versículos del 21 al 24. Recuerden, estamos en Gálatas 4, versículos del 21 al 24. Dice lo siguiente: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Mis hermanos, yo cuando normalmente hablo con algunos hermanos, esto es algo que les explico todo el tiempo, ¿sí? La Biblia, en un sentido, es muy sencilla, ¿sí? Usted va a ver la Biblia, esto es lo siguiente de la Biblia. La Biblia es un solo mensaje, desde el Antiguo, desde Génesis a Apocalipsis, es un solo mensaje. Y el protagonista es Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver durante toda la historia de la Biblia que siempre nos cuentan la historia de dos tipos de personas, no más. No son tres, no son cuatro. Siempre nos cuentan dos tipos de personas, ¿sí? Dos tipos de personas. Aquí vamos a ver lo que la Biblia normalmente siempre hace. Lo va a ver todo el transcurso de la Biblia. Si usted lee de Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar siempre los dos tipos de personas. Encontramos aquí dos hijos. Dos caminos, ¿sí? Estos dos hijos representan, según la alegoría, dos caminos. También, ¿qué más representan? Según el texto, dos pactos. Encontramos aquí dos pactos, ¿sí? Pablo recuerda la historia de Abraham. Es muy importante la historia de Abraham. Él tuvo dos hijos. Uno era, ¿cómo se llama uno? Isaac, y el otro, Ismael. ¿Listo? Ismael, ¿hijo de quién? Isaac, hijo de, muy bien, hijo de la promesa, muy bien, hijo de Sara. El primero fue concebido según la carne, ¿sí? Por una iniciativa humana. ¿Qué pasó? Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo, pues no sé, pues para Abraham no se le había cumplido a tiempo. Él como que, no, seguramente se colocaron a conciliar entre su esposa y él. No, de pronto lo que quiso decir Dios, porque nos pasa a nosotros, lo que quiso decir Dios es que quiere darme el hijo por medio de mi esclava, ¿sí? Pero eso no fue lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Sara, tu mujer, concebirá, ¿cierto? El segundo hijo es el hijo de la promesa. ¿Cómo vino este hijo? Por intervención divina, ¿sí? Una intervención divina de Dios. Dios actuó soberanamente sobre Sara y sobre Abraham y les dio un hijo en su vejez. Sara era estéril. Y no solo era estéril, era una mujer muy mayor. Era una mujer muy mayor.
ya no tenía la regla, ¿sí? Esta mujer, humanamente hablando, está imposibilitada para tener hijos. Imposibilitada para tener hijos. Mis hermanos, aquí encontramos dos caminos. No se les olvide, así de sencillo, dos caminos. ¿Sí? Representados en estos dos hombres, Ismael y Isaac, Sara y Agar. Dos caminos. Primer camino, el camino de las obras. A eso los está apuntando Pablo a los Gálatas. De eso le está hablando Pablo a los Gálatas. Aquí hay dos caminos. El camino de las obras. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué dice el camino de las obras? Haz esto y vivirás. Eso dice el camino de las obras. Haz esto y vivirás. Haz esto, haz aquello y vivirás por ello. Pero también encontramos otro camino. ¿Se acuerdan? La Biblia también habla de dos caminos por allá atrás. El camino estrecho, el camino ancho. Siempre somos dos, siempre son dos. El camino de la gracia. A diferencia, mientras que el camino de las obras dice, haz esto y vivirás, el camino de las obras dice, vive y haz esto. Es muy diferente. Dios te da vida para que tú empieces a hacer. ¿Sí? Tú no obedeces para hacer. Tú vives y empiezas a obedecer. El Señor cambia tu corazón para que tú empieces a obedecer. Eso es lo que explicaban nuestros hermanos hace 8 días y hace 15 días. ¿Sí? El camino de las obras es simplemente legalismo. El camino de la gracia es la obra única del Espíritu Santo sobre el corazón de un hombre pecador muerto que ha llevado a vida. Dios le prometió a Abraham un hijo a través de Sara, una mujer estéril de edad muy avanzada. La concepción de Isaac fue un milagro. Es inconcebible lo que pasó con Sara. Es un milagro. Una mujer mayor, estéril, que no podía tener hijos, concibió. Así también es la salvación. Así también es la salvación. La salvación es un milagro sobrenatural. Es importante que usted tenga claro eso, porque eso es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. La salvación es un milagro sobrenatural. No se puede salvar por su propia cuenta. La salvación no es un esfuerzo humano. Nadie puede llegar a la salvación por causa del mismo. Porque ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Recordemos Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero la traducción más exacta, cuando le dice el que no naciere de nuevo, la traducción más exacta para ese texto es el que no naciere de lo alto. Y arriba, el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo así? Por un acto soberano de Dios en el hombre. Pablo les está recordando a los Gálatas que ellos no nacieron por ellos mismos, que ellos no hicieron nada para salvarse, ni para llegar a la salvación, ni para llegar a la justificación. A la justificación no se llega, a la salvación no se llega si alguien no te trae. ¿Y quién es ese? Dios. La vida cristiana comienza por una obra de Dios, no por la fuerza del hombre. El evangelio no es para los fuertes. Hermanos, importante esto. El evangelio no es para los hombres fuertes, sino para hombres fracasados que reconocen su necesidad, para hombres en bancarrota. Para ellos es el evangelio. Los sanos no necesitan al médico. Son los enfermos los que necesitamos al médico. Un segundo punto que podemos ver en este texto, y vamos a verlo en el versículo 25 y 27 de Gálatas 4. Versículos del 25 al 27. Porque Agar es el monte del Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hermanos, Pablo hace una asociación, ¿sí? Hace una referencia acerca de Agar. ¿Con quién? Con el monte Sinaí. ¿Alguien recuerda qué se dio en el Sinaí?
la ley. Muy bien. En el monte de Sinaí se dio la ley. ¿Qué? ¿Alguien recuerda por la lectura lo que pasó ese día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando a Moisés? La gloria de Dios bajó al monte. ¿Y qué más pasó? ¿Alguien más recuerda? ¿Qué más pasó? ¿Ah? No escucho. ¿Cómo? Llama ardientes, truenos, relámpagos, ruido. La gente tembló. Dijo, no, yo por allá no quiero ir. Eso pasó, ¿sí? Mis hermanos, ese es el lugar de la ley, donde hubo truenos, donde hubo temor. Esto representa el pacto de obras. Vimos simplemente cómo la gente se agobiaba porque se enfrentaron directamente con el que es la ley. Lo vieron su gloria bajando sobre el monte. ¿Y qué dijeron? Nosotros no queremos hablar con él. Yo no quiero estar con él, porque nadie quiere ir a la ley. Nosotros creemos que cumplimos la ley hasta que nos enfrentamos con la ley. Ellos vieron toda la magnificencia de la ley bajando al monte y ya no querían ir. Sin embargo, queremos vivir como si pudiéramos cumplirla, como si pudiéramos ir allá. El legalismo es la muestra de que usted cree que puede entrar a ese monte santo. ¿Y qué va a pasar cuando usted entre a ese monte? ¿Qué dice la Biblia? Muere. Si usted llega a ir a ese monte, va a morir. Mis hermanos, Sara, en cambio, representa a Jerusalén, no a la actual, dice el texto, sino a ¿cuál? A la celestial, a la tierra que nos espera, la tierra madre. Mis hermanos, esa es la ciudad libre, la ciudad del pacto de gracia en el Señor. El Señor dio la ciudad libre para nosotros. Él ha construido esa ciudad para nosotros, para aquellos que confiamos en que no es por nuestras obras y no es por ir al monte de Sinaí a expiar nuestros pecados, sino por correr al monte del Calvario, donde está Cristo que expía nuestros pecados. Pablo cita un texto muy importante, Isaías 54:1, ¿sí? Él lo cita en esa parte. Dice, creo que todo, ¿qué está recordando Pablo? El versículo 27 dice lo siguiente, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Tú que no das luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la asolada que de la que tiene marido. Mis hermanos, regocíjate, oh estéril. Más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Mis hermanos, Dios no se glorifica en sus fuerzas. Dios no se glorifica en sus fuerzas. Dios se glorifica en nuestras debilidades. Es en nuestras debilidades. El evangelio es para los que espiritualmente somos estériles. Los que no tenemos absolutamente nada para entregar. Ese es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es para aquellos que no tienen nada, que están en la bancarrota. Pero para los fértiles, los que están seguros de sus méritos, aquellos que no sienten la necesidad de la gracia, lo único que les espera es un juicio eterno. Su Salvador van a ser sus propias obras. Su Salvador va a ser Él mismo. Usted, aquel que confía en sus propias obras, va a enfrentar eso que vieron en el Sinaí, usted lo va a enfrentar directamente. Arrepiéntase. Dice Tim Keller acerca de este texto, la gracia no es para las fértiles Agares, sino para las Saras estériles. Para ellas, para nosotros, es la gracia. El evangelio es para los marginados, mis hermanos, para los que no pueden salvarse a sí mismos. En la iglesia de Gálata, como hoy,
el legalismo sigue acechando, es como un monstruo, es como un animal que está detrás de sus sillas, caminando todo el tiempo y busca desviar la confianza de nosotros a otra cosa, cualquier cosa que no sea Jesucristo. Eso hace el legalismo. En serio, imagínenselo por aquí recorriendo todo el tiempo, por sus sillas, por debajo de las sillas, esperando en qué momento le muerde, lo acaba, para llevarlo a otro evangelio, para llevarlo a un falso evangelio. Vamos al versículo del 28 al 31. Dice lo siguiente: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Isaac fue perseguido por Ismael. La historia de la Biblia lo cuenta. El testimonio de la Escritura nos demuestra que Isaac fue perseguido por Ismael. No solo cuando era niño, porque si siguen la historia de la Biblia se va a dar cuenta que los ismaelitas se levantaron contra los descendientes de Isaac. Pero más que eso, hablando del tema de cómo el legalismo se convierte en un monstruo, en un animal que está caminando por sus sillas, él siempre buscará esclavizar a quienes viven bajo la libertad del evangelio. Eso quiere hacer el legalismo. Mis hermanos, ¿qué dice Pablo acerca de ese animal que está recorriendo en este momento sus sillas? ¿Qué dice Pablo? Versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echen fuera al esclavismo, a la esclavitud del legalismo. Hermanos, no hay una sola obra, ni una sola obra que hagamos nosotros que nos justifique o que haga que Dios nos ame más. No hay una. No, hermano, en serio. Es muy importante que tengan esto claro. No hay media obra, no hay un cuarto de obra. El Señor no los ama más porque hoy vinieron, porque hoy no se quedaron en la casa. El Señor no nos está amando, el Señor nos ama igualmente, eternamente, porque desde el día que nos salvó, el Señor que nos hizo reconocer en nuestros corazones, con amor eterno y amado. ¿Qué más que amor eterno? Más de ahí no se puede, ni siquiera se puede medir. Yo no puedo ni pensar en la eternidad porque entro en frustración. ¿Alguien sabe? La eternidad no se puede medir. ¿Qué más amor? Pablo no habla de una persecución física, sino de una presión espiritual y doctrinal dentro de la iglesia. Eso lo tenemos nosotros aquí todo el tiempo. Aquí hay una presión doctrinal todo el tiempo queriendo cumplir, todo el tiempo haz más, esfuérzate más, cumple más, sigue haciendo, haz. Qué agotador. Yo lo tuve que vivir, era horrible. Cuando vivíamos en esas iglesias carismáticas, pues los que pasamos por ahí, saben lo asqueroso que es eso. Todo el tiempo, haz. Cuando los maestros que confían en la ley debilitan la libertad del evangelio, estamos ante una forma de persecución. Hermanos, el legalismo es obedecer por conciencia leyes que Dios no nos exige. Eso es el legalismo. El legalismo es obedecer por conciencia leyes que Dios no nos está exigiendo. Pero nuestras conciencias, ¿qué hacen? Se encargan todo el tiempo de condenarnos por ello. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Todo el tiempo la conciencia, no hiciste. Qué horrible. ¿Qué nos dice la conciencia? ¿Cómo nos engañan nuestros propios corazones? Haz esto, haz aquello, límpiate,
Tú puedes. Amados hermanos, nuestras conciencias solo deben ser cautivas de la palabra de Dios. Esto respondió Lutero ante las demandas cuestionables de los romanistas cuando le solicitaron que se retractara. Pero, mis hermanos, nadie, ni aun sus hermanos, ni aun sus padres, nadie puede ser el Dios de su conciencia. Jesucristo es el Dios de nuestra conciencia. Nuestra conciencia ya tiene un trono. Nuestra conciencia ya tiene un trono y en ese trono está sentado Jesucristo. Nadie puede ser el Dios de su conciencia. Nadie puede ser el Dios de su conciencia. No puede haber otro Dios en nuestra conciencia. Y esa conciencia está cautiva de la palabra de Dios. En Gálatas 5:1 que encontramos, miren cómo cierra, ¿sí? Cómo inicia el siguiente pasaje. No me corresponde a mí, pero es importante leer este pasaje, ¿sí? Porque en Gálatas 5:1 resume toda la enseñanza de una manera solemne, de una manera hermosa, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermano, si hoy usted está esclavizado por el legalismo, por el cumplimiento de su ley, por el cumplimiento de sus obras que lo salvan, suelte eso, que Cristo ya pagó. Y su pago fue una vez y para siempre. Mis hermanos, cuando usted sienta que debe ganarse el favor de Dios por su rendimiento, cuando usted vea que el animal que acecha las sillas, que está por debajo de la silla, le está acechando y lo esté persiguiendo, mis hermanos, recuerde gritar esto con mucha fuerza: libertad. Soy libre. Soy libre. Cristo pagó por mí. Yo soy libre. Porque el legalismo va a venir. Ese animal va a venir por usted nuevamente. No se va a cansar, no se agota, porque nosotros estamos propensos a desviarnos todo el tiempo. Quiero utilizar la cena del Señor como una ilustración. En 1 Corintios 11:27, ¿qué nos advierte? ¿Sí? Que cuando tenemos la cena, no la tomemos indignamente. Algunas personas han llegado a pensar que cuando se dice no tomemos la cena indignamente, es que no tomemos la cena porque hemos pecado. Hermano, entonces ninguno tome la cena, por favor. O sea, es más, deberíamos quitarla. Si la cena se toma porque nosotros, que no tiene ni sentido, pero si la cena se toma porque nosotros dejemos de ser pecadores, entonces, no la tomen, no la tomen. Mis hermanos, cuando la Biblia dice esto no significa que debemos sentirnos dignos. Nunca, nunca, nunca seremos dignos de tomar ese pan y esa copa. Nunca lo seremos. No seremos nunca dignos de tomar ese pan y esa copa. ¿Quiénes toman la cena del Señor dignamente? ¿Alguien sabe quién toma la cena del Señor dignamente? Nuevamente, hay dos tipos de personas. Aquí. Habemos dos tipos de personas. Una vez un hermano que aprecio mucho, me di cuenta que no tomó la cena. Yo me acerqué al final del servicio y le dije: hermano, ¿por qué no tomaste la cena? Digo: mi hermano, es que pasa que esta mañana pequé contra mi papá y le contesté mal. ¿Y no quieres arrepentirte? Y él: no, sí, claro, yo estoy dispuesto a arrepentirme. ¿Por qué no tomaste la cena? Claro, alguna gente le podría generar alarma. ¿Cómo se le ocurre? Tiene que limpiarse primero para ir a la cena. Bienvenido, judaizante. Mis hermanos, quienes toman la cena dignamente lo hacen por gracia. Los que toman la cena indignamente son los que confían en sus obras. Ahí están las dos personas. Aquí hay personas que están tomando la cena confiando en la gracia, en la obra de Cristo en la cruz plenamente para el pago de todos sus pecados.
y hay otros que están tomando la cena confiando en que es que esta semana me porté muy bien. Esta semana lo hice muy bien. He hecho mi devocional toda esta semana, no he fallado, no he tratado mal a mi esposa. He cumplido con el devocional de mis hijos. Bienvenido, Judaizante. Mis hermanos, la cena del Señor es para pecadores. La cena del Señor es para pecadores. Para los que saben que no tienen nada que ofrecer. Pero que han sido hechos libres en Cristo. Voy a hacer unas preguntas finales y con esto terminamos, mis hermanos. ¿Está viviendo como un hijo libre o como un esclavo de sus méritos? ¿Está viviendo como un hijo libre en Cristo, entendiendo que Cristo pagó por usted absolutamente todo? ¿O todavía está pagando? Todavía tiene ese gota a gota ahí todo el tiempo. Pagando la cuenta, pagando la cuenta, pagando la cuenta. Más devocionales. No estoy diciendo que no lo hagan, ¿no? Ojo con eso. Pero para limpiarse, sí, para justificarse. Entonces hago más esto, hago más. Ya estoy llegando, yo voy a llegar. Yo voy a llegar por mis méritos. Le cuento que el que está viviendo así es un esclavo. ¿Usted está descansando en la gracia o está descansando en sus logros? ¿Descansa en la gracia o descansa en sus logros? Y la última pregunta es, ¿con quién se identifica? ¿Con Agar e Ismael? ¿O con Sara e Isaac? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios bueno. Tú eres muy bondadoso, Señor, al permitirnos compartir contigo en este tu día. Perdónanos, Señor, por nuestro legalismo. Perdónanos por nuestra incredulidad, Señor. Padre, este texto ya lo había enseñado y recuerdo que solo decías que aquí está llena de certezas. La carta de los Gálatas está llena de certezas. Pero nosotros las dejamos descansar sobre la fluctuación de nuestro corazón. Bendito Dios, permite que nuestro corazón fluctuante descanse en tus promesas. Que entendiendo que tú moriste, pagaste tanto por pecados pasados, pecados presentes y los pecados futuros, Señor. Señor, y aquellos que vinieron hoy, Señor, en sus méritos, en sus esfuerzos, en sus deseos de agradarte por sus buenos comportamientos, ten misericordia, Señor, porque alguna vez nosotros estuvimos ahí. Te rogamos que nos permitas disfrutar de un buen servicio, que tu gloria sea exaltada en este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos.